Bueno, muy bien. Vamos a tratar de discutir primero un poco de la intuición de uno de los resultados más importantes de la materia y de la probabilidad básica, que es la ley de los grandes números. Entonces, la idea es discutir un poco la intuición, después probar lo que llamamos la ley de Witt y después enunciar la ley fuerte. Eso va a ser este video. En el próximo probaremos la ley fuerte. Entonces, ¿cuál es la intuición que está atrás de esto? Nosotros dijimos que si repetimos, que es un resultado de observar la realidad, que al repetir n veces de manera independiente el mismo experimento, por ejemplo, si realizamos n mediciones de una cantidad física en un laboratorio, esas son cosas que hacen todos los días los físicos, los químicos, los estudiantes de esas disciplinas, miden el mismo objeto, lo pesan unas cuantas veces, o si tienen que medir el largo de un objeto, una longitud, la miden muchas veces, si miden la fluorescencia, si miden, bueno, lo que sea que midan, pueden medir el mismo objeto muchas veces y llaman X sub I al resultado obtenido en la décima repetición. Como todavía no hicimos la medición, esta X sub I es una variable aleatoria. Va a tomar un valor, va a hacer una realización cuando hagamos la medición. Pero a priori es una variable aleatoria. Entonces, lo que vamos a estar interesados es en el promedio de estas n variables aleatorias. Y lo que nosotros decimos es que después de repetir, o sea, esto muchas veces, cuando n sea suficientemente grande, este promedio va a estar cerca de un número fijo. Dijimos intuitivamente que este número fijo era la esperanza de las XY. Este razonamiento le da una justificación a la interpretación que nosotros hicimos todo el tiempo de que las probabilidades se pueden aproximar como frecuencias relativas. O mejor dicho, que las probabilidades son numeritos teóricos que están cerca de las frecuencias relativas. En el sentido que cuando, tras repetir n veces el experimento de manera independiente, nosotros podemos calcular estas indicadoras, que son, esta indicadora va a valer 1 cada vez que X sub I pertenezca a A. Esta suma va a ser la cantidad de veces que observamos el resultado A en las repeticiones del experimento. Y este n, bueno, convierte a esta cantidad en una proporción o una frecuencia relativa. Eso es lo que está escrito a continuación. Es decir, la probabilidad de que un evento A está bien aproximada, y acá seguimos en la intuición, así que acá pueden pensar que hay unas comillas que dicen esto es un evento buena aproximación, por las frecuencias relativas de las ocurrencias de A en n repeticiones independientes. O lo que es lo mismo, la proporción de veces que el resultado del experimento pertenece a A aproxima razonablemente bien a la probabilidad de A, siempre que realicemos una gran cantidad de veces el experimento, lo repitamos de forma independiente, en las mismas condiciones, y registremos los resultados en variables aleatorias, x1, xn. Entonces, si los experimentos los realizamos de manera independiente, y x1 es el resultado del primer experimento, etcétera, hasta xn es el resultado del enésimo experimento, estas variables aleatorias que registran los resultados van a ser independientes y van a ser idénticamente distribuidas. Lo cual resumiremos así, como I y D. La primera I de independiente y la segunda de idénticamente distribuidas. Ahora, que de esto hablamos, con esta idea nos venimos manejando hasta ahora, ahora viene la pregunta técnica. ¿Nuestro modelo matemático es capaz de reflejar esta intuición? O sea,
¿En qué sentido podemos esperar que se produzca la convergencia hacia la esperanza? Entonces lo que vamos a hacer es, comenzamos con un ejemplo, ensayos Bernoulli. Ahora lo vamos a refrescar, los vamos a precisar. Los ensayos Bernoulli eran en los que solamente tenían éxito y fracaso como posibilidad. Antes de hacer ese experimento, porque vamos a usar unas formulitas de aproximación, les recuerdo la fórmula de Stirling. No sé si la vieron en algún análisis anterior. Acá hay dos fuentes para consultarla, el libro de Feller, el volumen 1 de Introducción a la Probabilidad, a la Teoría de Probabilidad y sus aplicaciones. Acá la cita está en inglés, pero este libro se consigue en castellano. Y si no, el Rubin de análisis matemático. Cualquier libro bastante completo de análisis matemático la debería tener. Bueno, ¿cuál es la fórmula de Stirling? Es una fórmula que permite calcular el factorial, no calcularlo, pero estimar la tasa a la cual tiende a infinito, y se escribe así, digamos, esto es raíz de 2pi, que es una constante, por, y en términos de sucesión de n, la raíz de n a la n, e a la menos n, y encima multiplicado por e a la eta de n, donde eta de n es algo que está entre 0 y 1 sobre 12n. Eso lo que nos da es lo que nos dice, se deduce de acá, de esta acotación para el eta, que si uno divide esta expresión por esta expresión que está acá, despreciando este eta de n, si uno divide a n factorial por raíz de 2pi n, n a la n y a la menos n, este cociente vale 1. Entonces, si llamamos b sub n a todo lo que está acá abajo, en el denominador, una notación que quizás vieron en el análisis, o que se anota mucho cuando lo que interesa es calcular límites y no hacer cálculos exactos, sino calcular límites, comportamientos en el límite, es esta notación que no es la de variables aleatorias, porque estas son sucesiones numéricas, y que quiere decir que si nosotros hacemos el límite entre una y la otra, ese límite tiende a 1. Entonces, tiene el mismo orden de convergencia una que otra, en el sentido que el cociente tiende a 1. Bueno, con la fórmula de Stirling en la cabeza podemos ir al ejemplo de las Bernoulli. Ya el título un poco anticipa lo que nos va a pasar, es que, acuérdense cuál era la pregunta. La pregunta era, ¿en qué sentido se da la convergencia de la sucesión de promedios de variables aleatorias a el límite? Entonces, la motivación son unos ensayos Bernoulli con probabilidad de éxito p igual a 1/2. Podemos pensar que en tiros secuenciales de una moneda equilibrada, podemos pensar, que creo que es el ejemplo más intuitivo, podemos pensar que estamos en un paseo al azar simétrico, o sea, donde la probabilidad de ir hacia derecha y de izquierda son iguales. Entonces podríamos decir, bueno, si la proporción de caras, para pensarlo en el caso de la moneda equilibrada, es la variable aleatoria que nosotros queremos ver cómo se comporta cuando n aumenta. Podemos pensar que esta proporción de caras es exactamente igual a 1/2. Podemos calcular esto y preguntarnos si esto tiende a 1, por ejemplo. O podemos calcular la probabilidad de que la proporción de caras sea exactamente igual a 1/2. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Por supuesto, esto ya lo vimos cuando vimos el paseo al azar. Esto solamente es posible si el número de tiros es par. A ver, en tal caso, cuando el número de tiros es par,
podemos definir la variable aleatoria y, una variable aleatoria y, la podríamos llamar I sub n, creo que lo vamos a hacer una sola vez y lo dejamos escrito así, para simplificar, para no andar con subíndices todo el tiempo. La binomial 2n, un medio, es la que regula la cantidad de tiros que resultaron caras. Entonces, nuestra preocupación es poder calcular, como dice acá, la probabilidad de que la proporción de caras sea exactamente igual a un medio. Eso es lo que tenemos escrito acá. Fíjense que esto de acá es la cantidad de caras que ocurren, porque estas XY son unos o ceros, y están divididas, hay 2n de ellas, y están divididas por el total. Entonces, esta expresión que tenemos acá mira la proporción de caras en 2 a la n tiros. Y si nos estamos preguntando cuál es la probabilidad de que la proporción de caras sea exactamente igual a un medio, es esta probabilidad la que queremos calcular. Entonces, como la suma de Bernoulli vimos que era una binomial, esto es lo mismo que decir, pasando el 2n del otro lado y simplificando el 2 con el 2, es lo mismo que decir que la binomial de 2n intentos y probabilidad de éxito un medio es exactamente igual a n. Y esto era lo mismo que calculamos en el caso del paseo Salazar, era la probabilidad de retornar al origen en el paso n. Bueno, esa probabilidad para toda Bernoulli es el número de intentos, es el combinatorio que lleva arriba el número de intentos, abajo el número de éxitos en el cual estamos interesados, y acá va la probabilidad de éxito a este valor y la probabilidad de fracaso a 2n menos n. Lo que pasa es que acá probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso son iguales, valen un medio las dos, y entonces acá queda siempre un medio a la 2 sobre n, o 2 a la menos 2n. ¿Está bien? Para simplificar la cuenta un poquito en lo que sigue, la vamos a llamar directamente a sub n esta probabilidad. Entonces, lo que nosotros queremos ver, o querríamos, nos encantaría decir, es que la convergencia de la cual estábamos hablando se puede sintetizar diciendo que esta probabilidad, a sub n, cuando n tiende a infinito, tiende a 1. Vamos entonces a calcular el límite de este número cuando n tiende a infinito. Esto es un número real, o sea, es una sucesión de números, la a sub n es una sucesión de números reales, estos números reales. Y esa es la sucesión cuyo límite vamos a estudiar. Ahora, como este combinatorio acá involucra factoriales, por eso tenemos la fórmula de Stirling de antes, que vamos a usar acá. ¿Está bien? Entonces, la fórmula de Stirling nos da esta aproximación de n factorial. Si la dividimos por la serie de sub n que teníamos antes, esto nos da 1 en el límite. Entonces, lo que podemos hacer, como acá tenemos un 2n factorial arriba y el producto de n factorial al cuadrado abajo, multiplicamos y dividimos por tantas sucesiones. Bueno, digamos, lo que tenemos es esto. Si a 2n lo dividimos por el b2n y a los 2n factoriales de abajo los multiplicamos por bn al cuadrado, este límite que podemos llamar a esta sucesión, la podemos llamar dn. Acá tenemos el límite de la sucesión dn. Y lo que queremos, lo que ya sabemos, Stirling nos dice que este límite vale 1. Entonces vamos a usar esto para calcular el límite de esta cantidad. Entonces, ponemos el límite de a sub n, o sea, el límite de esta cantidad, va a ser. Entonces, ponemos esto, lo multiplicamos por esto y lo dividimos por esto. O sea, lo multiplicamos por esto y lo dividimos por esto. Quiere decir que nos va a quedar esto agrupado, nos va a dar dn, y esto de acá, fíjense que es esto mismo dado vuelta. El b2n está arriba y el bn cuadrado está abajo.
¿Está bien? Ahora, ¿quién era este B que teníamos? Bueno, son estas cantidades con unos e a la menos n que se cancelan, que no los puse para que entrara todo en esta hoja. Y fíjense lo que pasa acá. Me faltó acá el 1 sobre 2 a la 2n. Eso es lo que estaba, por eso me detuve un rato. Es este combinatorio por este 2 a la menos 2n. Entonces el combinatorio lo multiplicamos y lo dividimos por esto, pero falta acá escribir el 1 sobre 2 a la 2n, que está acá. Entonces, acá si lo puse bien, tenemos el b2n arriba y el bn cuadrado abajo. Ahora, ¿qué les pasa a estas expresiones? Cuando uno las mira un poco, se fija que este 2 a la 2n se cancela con este 2 a la 2n que tenemos acá. Este n a la n elevado al cuadrado se cancela con este n a la 2n. El raíz de 2 con este raíz de 2, este raíz de pi con este raíz de pi. Acá sobrevive no sobrevive ningún raíz de 2 porque este está al cuadrado. Lo que sí sobrevive es sobrevive un raíz de pi. Por acá el raíz de pi lo tenemos una sola vez y acá lo tenemos una vez al cuadrado. Y el n también se va. Entonces este límite nos termina dando dn por 1 sobre la raíz de pi por n. Acá recuerden que faltaba. Bueno, no importa. Ahora, ¿a dónde se va este dn sobre 1 sobre la raíz de pi por n? ¿A dónde se va esta expresión? Bueno, lo que tenemos es que dn converge a 1. Entonces, esta es la que manda. Y esta nos dice, cuando n se va a infinito, que a sub n tiende a 0. O sea, la probabilidad de que el promedio de estos 2n tiros de exactamente un medio, o la probabilidad de que la proporción de caras sea exactamente igual a un medio, tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Justo quedó afuera de... ¿O no? No, quedó en el bordecito, pobrecito el 0 está ahí como en el borde. Tiende a 0. Entonces, estamos siendo muy exigentes con la convergencia. Si nosotros le pedimos que sea exactamente igual a un medio, no tenemos que eso suceda o vaya a suceder, digamos. Tenemos que relajar que sea exactamente igual a un medio. Por eso el título era, vamos a fracasar con la convergencia si somos muy exigentes. Bueno, una cosa que me parece que en términos de notación tiene sentido poner es que este a sub n, que nosotros calculamos, su límite, fíjense que tiene el mismo límite que esta expresión. Ahora, como d sub n tiende a 1, quiere decir que esta expresión dividida por esta expresión nos da d sub n, o sea, algo que tiende a 1. Eso es lo que nos dice acá, a sub n tiene el mismo límite o converge, tiene el mismo orden de convergencia que 1 sobre la raíz de pi por n. Bueno, acá está escrito lo que les dije, para n es suficientemente grande, la frecuencia relativa es igual a un medio solamente con una muy baja probabilidad, y esa probabilidad cuando n aumenta es 0. Entonces, hay que relajar la probabilidad del exactamente igual a un medio al con suerte alrededor de un medio. ¿Y qué significa eso? Bueno, debilitamos la conjetura de la convergencia en el siguiente sentido. Lo que vamos a pedir es que para todo epsilon mayor que 0, lo que pase es que la distancia entre esta y esta, fíjense que acaba la esperanza de x1, porque el 1 medio del caso anterior, cuando la xy era una Bernoulli de parámetro 1 medio, tengo 1 medio por 1, que es la esperanza, acá pondríamos el 1 medio en el caso anterior, eso es lo que, en el caso anterior esto sería
un medio, que es la esperanza de la X1, si la X1 tiene distribución Bernoulli un medio, ¿no? Bueno, lo que dice esto acá es que la frecuencia relativa, después tras n tiros, o n repeticiones del experimento, va a estar cerca, alrededor del 1 medio, con una alta probabilidad, siempre que nos quedemos alrededor del 1 medio. O sea, no le podemos pedir un igual, sino que lo que le pedimos es que la discrepancia entre la variable aleatoria y este número al que creemos que va a converger, la probabilidad de que esto discrepe en menos que epsilon sea muy alta, la probabilidad esta, tanto como que tienda a 1 para todo epsilon. Pero si ahora miramos esta expresión con el cuantificador para todo epsilon pase esto, vemos una moneda conocida, una convergencia que ya estudiamos un montón, que la estudiamos un montón justamente anticipando este caso, y lo que podemos decir es que lo que nosotros querríamos, lo que aspiramos a probar, entonces, es la convergencia en probabilidad de los promedios. Esto es lo que se conoce como la ley débil de los grandes números. Entonces vamos a enunciarla. Débil porque la convergencia es débil, es en probabilidad, aunque nosotros vimos que esto puede prestar a confusión, podría ser una convergencia en distribución, pero no, es una convergencia en probabilidad. ¿Bajo qué hipótesis vale la ley débil de los grandes números? Bueno, la primera que miramos es esta. Vamos a poner las hipótesis los más débiles que podamos para hacer una demostración sencilla y rápida, que es esta. Pedimos que las XY sean no correlacionadas. Eso quiere decir que si calculamos la correlación entre XY y XJ nos dé 0. En particular, si XY es independiente de XJ, la correlación va a valer 0. Esto es menos que independencia, primero porque lo que estamos pidiendo acá es una condición de a pares, no colectiva, sino solo de a pares, y es menos porque sabemos que hay sucesiones que son no correlacionadas, perdón, pares de variables aleatorias que son no correlacionadas, vimos, que sin embargo no son independientes. Acá le vamos a permitir a cada variable tener su media, no estamos pidiéndoles que todas sean iguales. El caso donde todas son iguales, como en el ejemplo que vimos de la Bernoulli, nos va a interesar y va a ser un corolario de esto, y va a ser la manera más frecuente de usar la ley débil y la manera más conocida, pero estamos poniendo las hipótesis más exigentes. Y las varianzas también las estamos dejando como que sean potencialmente distintas. Ahora, vamos a definir el promedio de las variables aleatorias. A esto le vamos a poner un nombre que vamos a usar a lo largo de toda la materia y que se usa en todas las disciplinas donde se usan las probabilidades o en la estadística, que es x barra n. Esa es la notación para el promedio. La barra significa que estamos promediando n observaciones de las x. A veces puede ser un poco ambigua, pero por eso acá está escrita bien la definición de qué es. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la esperanza de esto. La esperanza de esto, después le vamos a poner este nombre, pero vamos a llamar no importa, ahora miremos esto. La esperanza del promedio, como la esperanza es lineal, y que 1 sobre n sale afuera de la esperanza, la sumatoria sale afuera de una esperanza, y nos queda el promedio, digamos, de las esperanzas de los XY, que justamente es lo que está escrito acá. Entonces, podemos usar la misma notación de la barra para el promedio y decir que este es el promedio de las mues. Así como este es el promedio de las X, este es el promedio de las mues. Sin embargo, en términos de qué objetos estamos poniendo acá, las X barra N son variables aleatorias y los mu sub barra N son números. O sea, acá no hay nada aleatorio. Ya calculamos esperanza y eso es una constante.
necesitamos pedir una condición sobre las varianzas que está puesta acá. Las varianzas tienen que cumplir que irse a cero de este modo. Las varianzas son de vuelta constantes, ¿está bien? Son cosas constantes. Fíjense que algo que queda como implícitamente en el supuesto para que valga la ley de los grandes números es que tenemos que ser capaces de calcular estas varianzas. O sea, estas varianzas tienen que ser finitas, todas, para que la condición se cumpla, tienen que ser finitas, y si estas son finitas, estas son finitas. Entonces, la ley de los grandes números es que la variable aleatoria dada por el promedio de las xy menos la sucesión de constantes que representan sus medias tiende en probabilidad a cero. Entonces, miremos la demostración. Con todo lo que hicimos hasta ahora, la demostración es muy sencilla. Para probar convergencia en probabilidad cero, lo que nosotros tenemos que hacer es elegir un épsilon, en realidad la cuenta debería valer para todo épsilon, y mirar la discrepancia entre esta variable aleatoria y su límite. Ahora, su límite es 0, así que directamente anotamos la resta de las variables aleatorias menos el 0, sería lo que anotamos acá, en módulo mayor que épsilon. Y ahora vamos a mirar las primeras filminas que tenían que ver con las convergencias. Vimos una serie de desigualdades que nos vienen como perfectamente para esta situación. La desigualdad que vamos a usar ahora es la desigualdad de Chebyshev. La desigualdad de Chebyshev nos decía, si acá justo, pero en otra situación no. Si acá tenemos una variable aleatoria menos su esperanza, y lo que nos importa es la probabilidad que esto sea más grande que épsilon, Chebyshev nos dice que esto es menor o igual que la varianza de la W sobre épsilon al cuadrado. Pero necesitamos tener la esperanza. Lo que pasa es que acá justo la esperanza, si llamamos W a esta variable, la esperanza de W es 0, porque le estamos restando su esperanza. Entonces, lo que podemos hacer es mayorar a esto por la varianza de esta variable aleatoria dividida por épsilon cuadrado. Eso es lo que hacemos acá. Entonces, la cota que nos queda es 1 sobre épsilon cuadrado por la varianza de esta variable aleatoria. ¿De esta o de esta menos una constante? Bueno, ya sabemos, por propiedades de la varianza, que si sumar la varianza de una variable aleatoria o la varianza de una variable aleatoria más una constante es la misma, así que directamente eliminamos esta constante. Ahora vamos a tratar de usar propiedades de la varianza. ¿Cómo se comporta la varianza de una suma de variables aleatorias? ¿Y cómo se comporta esta constante que está acá? Bueno, las constantes multiplicativas salen de la varianza al cuadrado, eso es lo que vamos a poner en el siguiente paso, y la varianza de una suma no es exactamente igual a la suma de las varianzas, sino que queda la varianza de una suma de variables aleatorias es igual a la suma de las varianzas más 2 veces el producto de las covarianzas. Ese es un resultado que vimos cuando vimos varianzas, propiedades de varianza. Pero como las variables son no correlacionadas, eso lo que quiere decir vamos a ponerlo como por acá, así hacemos una chanchada, pero no tanta, que la covarianza entre xy y xj, en realidad lo que nos dice esto es que la correlación entre xy y xj vale 0. Lo que pasa es que la correlación, el coeficiente de correlación entre xy y xj era la covarianza, es la covarianza de xy con xj dividido a las raíz cuadrada de las varianzas. La varianza de xy por la varianza de xj. Bueno, me quedé sin igual para escribirla. Pero bueno, si la correlación es 0 es porque las covarianzas son 0. Y lo que interviene acá en la varianza de la suma, esto va a ser
la varianza de la suma va a ser la suma de las varianzas más 2 veces las covarianzas, pero como esas valen 0, directamente nos va a quedar lo que está escrito acá. Este n sale al cuadrado, se junta con este epsilon cuadrado, y acá nos queda la suma de las varianzas al cuadrado. Y pedimos acá en las hipótesis justo lo que necesitamos para que esto tienda a 0. Y esto va a tender a 0 cuando n tiende a infinito, cualquiera sea epsilon al cuadrado. Entonces, acá vemos, bueno, probamos la ley débil de los grandes números y vemos una utilidad muy fuerte de la desigualdad de Chebyshev, que cuando hicimos algunas apreciaciones, o sea, yo les mostré que si uno asumía que las variables eran normales, las cosas que daba Chebyshev eran muy malas, pero les dije que no importaba, que Chebyshev tenía una utilidad práctica a nivel teórico, y esta es como la utilidad que tiene la desigualdad de Chebyshev, ¿no? Esto de poder acotar todo justo para que podamos probar esta ley de los grandes números. Bueno, el caso particular que va a ser de mayor interés es qué pasa si las XY no solo son no correlacionadas, sino que son idénticamente distribuidas e independientes. Entonces, si son independientes, de movidas son no correlacionadas, todas tienen la misma esperanza, todas tienen la misma varianza. Entonces, fíjense qué va a pasar con esta cuenta de acá. Esto va a ser n por sigma cuadrado, con una sola constante. Un n se cancela con uno de estos n, y esto automáticamente tiende a 0. Entonces, lo que pasa es que el caso de las variables y d queda como corolario de ese resultado. Si decimos que las variables son y d, esto ya les presenté la notación, pero acá se los explicito más. Independientes idénticamente distribuidas, para abreviar escribir, que son esto, ¿no? Entonces, si las variables son y d, todas tienen la misma esperanza y todas tienen la misma varianza. Eso es porque todas tienen la misma distribución. Y tanto la esperanza como la varianza solo dependen de la distribución de variables aleatorias. Entonces acá introduzco otra notación que es estándar en la materia y en el área, que es preocuparse por la suma de variables aleatorias. La S de suma, vamos a usar esto de manera bastante sistemática, vamos a llamar Sn a la suma de variables aleatorias. Entonces uno puede acá escribir el promedio o puede escribir la suma sobre n, y lo que tiene es que esto converge en prioridad a mu. En realidad, la manera en la que teníamos escrito en la ecuación anterior, pero es lo mismo, los escribo acá nada más para que lo vean, teníamos esto escrito, ¿no? Esto es lo que nos decía la ley de los grandes números. Pero ya sabemos que si la convergencia, antes de usar nada, en este caso, como todas las mu's son iguales, esto es directamente poner mu en el caso I y D. Y lo que sabemos es que la convergencia en probabilidad se preserva por funciones continuas, se preserva por sumas, así que podemos sumar en los dos miembros a mu y obtener esto que está escrito acá. En realidad, este mismo resultado vale sin necesidad de que le pidamos el segundo momento. En el segundo momento quiere decir, ya lo vimos esto, quiere decir que la esperanza de las xy al cuadrado sean finitas. Eso es lo que me falta un paréntesis acá, no, acá va acá. Pedir que la esperanza de las xy sean finitas está implícitamente pedido acá, ¿no? Nosotros vimos que si algo tenía la esperanza al cuadrado finita, entonces que si está en L2 está en L1, para decirlo en términos de los espacios que conocemos. Vale sin pedir segundo momento, sí, por supuesto, esto es indispensable, ¿no? Necesitamos tener que el primer momento sea finito para la convergencia. Vamos a charlar un poco de un resultado sin pedir el segundo momento, pero no vamos a probarlo. De hecho, vamos a ir por otro camino, porque
A partir de esto uno podría decir, bueno, probamos la convergencia en probabilidad, pero no, la convergencia en probabilidad no es la convergencia más fuerte que vimos. ¿Será que vale la convergencia casi segura? Y sí, por eso existe por eso la otra se llamaba la ley débil, y esto se llama la ley fuerte de los grandes números, que asegura la convergencia casi segura, AMU. Lo que pasa es que podríamos haber probado esta directamente, lo que pasa es que esta va a usar la ley débil, de hecho va a usar Chebyshev, lo vamos a usar en la demostración, lo vamos a usar un par de veces, no solamente en una ocasión, y entonces está bueno explicitarlo, además porque es un resultado suficientemente fuerte per se. Y la ley fuerte, la demostración que vamos a hacer es asumiendo que la varianza es finita, o sea, esto que la esperanza es del cuadrado es finita, vale aún sin este supuesto. Lo que pasa es que ahí ya la demostración es un poquito más complicada, no la vamos a usar. Vamos a usar, sepan que el resultado vale sin este supuesto, pero no vamos a ver la demostración. Bueno, el próximo video va a tener la demostración de la ley fuerte de los grandes números, pero a nivel de resultados, estos son los resultados que van a necesitar para hacer la práctica de convergencias, y lo que resta a nivel de teóricas van a ser ejemplos y aplicaciones de este resultado tan importante.